Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y enos aquí comenzando esta semana practicando la Lección Divina. Este espacio se ha abierto para este propósito, acercarnos a la palabra, abrir nuestro corazón a la escucha de la voz de Dios a través de este camino de oración que tanto es recomendado por la Iglesia como es la Lección Divina. Si es primera vez que estás aquí y estás interesado o interesada en profundizar en esta práctica, abajo en la casilla de descripciones he dejado un enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. En 6 sencillos videos te explico los fundamentos teóricos de este camino de oración. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la práctica de hoy con la oración. Antes debo agradecerte el apoyo que puedas brindar a este video dándole un dedito arriba, aquí abajo, para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Vamos a comenzar entonces sin más preámbulos. Vamos a rezar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Al igual que la Biblia, ten a la mano un cuaderno, un lápiz y busca un lugar tranquilo en donde puedas en estos próximos 30 minutos estar a la escucha de la palabra sin que nadie te interrumpa. Comenzamos con la lectura. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. En este primer paso de la lección divina, debemos obligatoriamente hacernos esta pregunta. ¿Qué dice el texto?
Acabamos de leer un texto hermosísimo que nos brinda la Sagrada Escritura del día de hoy, día en que estamos celebrando la memoria obligatoria de la Virgen del Rosario. Em, y es momento de que abras tú también tu cuaderno, porque en él vamos a ir anotando los detalles de esta lectura. Vamos a ir revisando el contexto en donde se desarrollan los personajes y todo lo que nos pueda ayudar a irnos acercando e introduciendo a una meditación. Entonces vamos a hacerlo juntos, vamos a releer el texto paso a paso e ir identificando estos detalles claves. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola del buen samaritano. Meditar una parábola es lo mismo que profundizar en la vida para descubrir en ella los llamados de Dios. Al descubrir el largo viaje de Jesús hacia Jerusalén, que comenzó desde el capítulo 9, versículo 51, y va a terminar en el capítulo 19, versículo 28 de Lucas, este evangelista nos ayuda a las comunidades a comprender mejor en qué consiste la buena nueva del reino. Lo hace presentándolo a personas que vienen a hablar con Jesús y le plantean preguntas. Eran preguntas reales de la gente al tiempo de Jesús y eran también preguntas reales de las comunidades del tiempo de Lucas. Así en el Evangelio de hoy, un doctor de la ley pregunta, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y la respuesta tanto del doctor como de Jesús ayuda a comprender mejor el objetivo de la ley de Dios. Repasemos entonces los versículos 25 y 26. Con esta pregunta, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Un doctor conocedor de la ley quiere provocar la pregunta, ¿qué he de hacer para tener heredad, vida eterna? El doctor piensa que tiene que hacer algo para poder heredar esa vida eterna. Él quiere garantizarse la herencia por su propio esfuerzo y mérito. Pero una herencia no se merece. La herencia la recibimos simplemente por el hecho de ser hijos o hijas. Así pues, ya no eres esclavo sino hijo, y tuya es la herencia por gracia de Dios, nos dice San Pablo en Gálatas 4:7. Como hijos e hijas, no podemos hacer nada para merecer la herencia, más bien podemos perderla. Versículos 27 y 28. La respuesta del doctor. Jesús responde con una nueva pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? El doctor responde correctamente. Juntando dos frases de la ley, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La frase viene del Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y de Levítico capítulo 19, versículo 18. Jesús aprueba la respuesta y dice, haz esto y vivirás. Lo importante, lo principal, hermanos y hermanas, es amar a Dios. Pero Dios viene hasta mí en el prójimo. El prójimo es la revelación de Dios para conmigo. Por esto, he de amar también a mi prójimo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi entendimiento. Lucas, vayamos al versículo 29 de este
de este pasaje de Lucas y nos encontramos con la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, el doctor pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Él quiere saber para él en qué prójimo Dios viene hasta mí. Es decir, cuál es la persona humana prójima a mí, que es revelación de Dios para mí. Para los judíos, la expresión prójimo iba ligada a clan, a tribu. Aquel que no pertenecía al clan no era prójimo. Según el Deuteronomio, podía explotar al extranjero, pero no al prójimo, o sea, al de su mismo clan o tribu. Deuteronomio 15 del 1 al 3. La proximidad se basaba en los lazos de raza y sangre. Jesús tiene otra forma de ver las cosas que expresa en la parábola del buen samaritano. Vayamos a los versículos del 30 al 36, pero vamos a irlo desglosando uno a uno. Versículo 30. El asalto por el camino de Jerusalén hacia Jericó. Entramos a la parábola. Jesús le responde al doctor con una parábola para darle un ejemplo. Y le dice primero: entre Jerusalén y Jericó se encuentra el desierto de Judá, refugio de los revoltosos, marginados y asaltantes. Jesús cuenta un caso real que debe haber ocurrido muchas veces. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y de darle una paliza, se fueron dejándole a él medio muerto. En el versículo 31-32 dice: pasa un sacerdote, pasa un levita. Casualmente pasa un sacerdote y acto seguido pasa un levita. Ellos son funcionarios del templo, de la religión oficial. Los dos vieron al hombre asaltado, pero pasaron de adelante. ¿Por qué no hicieron nada? Jesús no lo dice. Deja que nosotros supongamos y nos identifiquemos con esa escena. Tiene que haber ocurrido varias veces, tanto en tiempo de Jesús como en tiempo de Lucas. Hoy también acontece: una persona de iglesia pasa cerca de un hombre sin darle ayuda. Puede que el sacerdote y el levita tengan una justificación: no es mi prójimo, o él es impuro, y si lo toco yo también quedo impuro. Y hoy, si ayudo, pierdo la misa del domingo y peco mortalmente. Todas esas cosas pasan alrededor de una persona religiosa, una persona que está muy aferrada a cumplir las normas y las leyes. Versículo 33 al 35, pasa un samaritano. Enseguida llega un samaritano que estaba de viaje, ve la escena y es movido por la compasión. Se acerca, cuida las llagas, le monta sobre su cabalgadura, le lleva a la hospedería, da al dueño de la hospedería 2 denarios, el sueldo de 2 días, diciendo: cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. Es la acción concreta y eficaz. Es la acción progresiva: llevar, ver, moverse a compasión, acercarse y salir para la acción. La parábola dice: un samaritano que estaba de viaje. Jesús también iba de viaje hacia Jerusalén. Jesús es el buen samaritano. Las comunidades deben ser el buen samaritano. Vayamos a los versículos 36 y 37. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Es la última pregunta que aparece allí. Él dijo: el que practicó la misericordia con él.
Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Al comienzo el doctor había preguntado quién es mi prójimo. Por detrás de la pregunta estaba la preocupación consigo mismo. Él quería saber a quién Dios me manda a amar, para que yo pueda tener paz en mi conciencia y decir, hice todo lo que Dios me pide. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores? La condición de prójimo no depende de la raza, del parentesco, de la simpatía, de la cercanía o de la religión. La humanidad no está dividida en prójimo y no prójimo. Para que tú sepas quién es tu prójimo, esto depende de que tú llegues, veas, te muevas a compasión y te acerques. Si tú te aproximas, te acercas, el otro será tu prójimo. Depende de ti y no del otro. Jesús invierte todo y quita la seguridad que la observancia de la ley podría dar al doctor. Y para cerrar, debemos decir quiénes son los samaritanos. La palabra samaritano viene de Samaria, capital del reino de Israel en el norte. Después de la muerte de Salomón en el año 931 a.C., las 10 tribus del norte se separaron del reino de Judá en el sur y formaron un reino independiente. El reino del norte sobrevivió durante 200 años y en el 722 su territorio fue invadido por Asiria. Gran parte de su población fue deportada y gente de otros pueblos fue traída hacia Samaria. Hubo mezclas de raza y de religión. De esta manera nacieron los samaritanos. Los judíos del sur despreciaban a los samaritanos, considerándolos infieles y adoradores de falsos dioses. Había muchas ideas preconcebidas contra los samaritanos. Eran mal vistos, de ellos se decía que tenían una doctrina equivocada y que no formaban parte del pueblo de Dios. Algunos llegaban hasta el punto de decir que ser samaritano era cosa del diablo. Muy probablemente la causa de este odio no era solo la raza y la religión, era también un problema político y económico enlazado con la posesión de la tierra. Esta rivalidad perduró hasta el tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús los pone como modelo para los demás. Y habiendo hecho este análisis minucioso de este repaso de la lectura, ahora sí entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. Y es momento de preguntarnos qué me dice el texto a mí, en mi realidad actual, en lo que estoy viviendo, en lo que soy como persona, en cómo veo la vida y cómo actúo. Entonces, esto nos va a ayudar a vernos en el espejo. Vamos a ver cómo en función a este texto que hemos analizado, cómo estoy actuando con las cosas que el Señor me está pidiendo hoy. Entonces, te voy a compartir unos aspectos en los cuales vamos a meditar a ver qué nos dice el Señor a través de ellos. En primer lugar, se presentó un doctor de la ley para ponerlo a prueba, nos dice la lectura. Había ciertos charlatanes que recorrían todo el territorio de los judíos acusando a Cristo y diciendo que llamaba inútil a la ley de Moisés, al mismo tiempo que enseñaba doctrinas nuevas. Queriendo pues aquel doctor de la ley seducir a Jesús para que hablase algo en contra de la ley de Moisés, se presenta tentándole, llamándole maestro y no sufriendo ser enseñado. ¿Cuántas personas se acercan con dudosa intención? Parece que quieren y luego hablan a tus espaldas de lo que hablaste con ellos. Son la tentación. Son personas que lo que quieren es ver en qué parte flaqueas, en qué parte te equivocas para ponerlo a la luz. ¿No te ha pasado?
A mí me ha pasado muchas veces, hermanos y hermanas. Por eso, muchas veces decimos, debo cuidarme de lo que digo y a quién se lo digo, porque lo que diga puede ser usado en mi contra. Jesús no tenía esos prejuicios. Jesús era claro. Jesús no temía, pero era astuto en las respuestas. Y veamos eh, esa respuesta que le da Jesús tiene toda la intención de hacer reflexionar a aquel doctor de la ley. Pero revisemos mi actitud y tu actitud. Preguntémonos, ¿tengo actitudes falsas con las personas que no me caen bien? Es decir, tengo doble intención cuando trato de hacerle una pregunta para que exactamente me diga aquello equivocado que yo quiero escuchar para luego ponerlo en evidencia y acusarle delante de otros. Suelo hablar mal de otros a sus espaldas. Tengo que revisar si tengo esa mala costumbre que termina siendo un pecado. Segundo aspecto, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. El amor es lo que le da sentido a nuestra vida, hermanos y hermanas, amar a Dios y amar al prójimo. Pero el amor no será tal hasta que no se ame ardientemente y no con tibieza. Hay pocos que saben amar así. Dicen que hoy en día entregar la vida a alguien y amar es una locura, a menos que se ame con locura, pues el amor lo cura todo. Preguntémonos entonces, ¿vivo en todo momento en clave de amor? ¿O mi vida es una rutina aburrida? Es decir, mi matrimonio, mi trabajo, mi servicio, mis amistades han caído en una rutina aburrida, pues aviva ese fuego con el amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor, nos dice San Juan. Tercer aspecto, ¿y quién es mi prójimo? Algunos dicen que aman mucho a Dios y que tienen mucha fe, pero no son capaces de mostrarlo en amor concreto del día a día. Nos dice Primera de Juan 4, versículo 20, el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Tan sencillo y llano como eso. Es un mentiroso. El prójimo que debes amar y que debo amar es el más próximo a mí. Es mi vecino, el que me incomoda, el que me pide ayuda cuando ando deprisa, mi hijo que se encierra y que quiere vivir en su propio mundo, mi esposa o mi esposo que necesita una palabra de cariño, mi amigo, mi amiga, mi hermano del servicio en la parroquia, es el prójimo necesitado, aquel que no me cae tan bien, que no encaja con mi forma de ser, pero que de alguna manera está necesitando de algo que yo le pueda brindar, ofrecer. Entonces preguntémonos, ¿soy capaz de ver esa necesidad de mi prójimo o paso de largo porque estoy muy ocupado, muy ocupada? Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Y toda esta meditación debe llevarme a una oración, a responderle a Dios con una oración. Te voy a ofrecer la mía, que he anotado en mi cuaderno espiritual. También te invito a hacer la tuya y anotarla en tu cuaderno y también a compartirla abajo en la casilla de descripciones. Oremos, Padre bueno, que pueda comprender que la única vida que vale la pena es la que se pasa amando y sirviendo. Que mi egoísmo, mis prisas, mis indiferencias no endurezcan mi corazón
y que sepa amar, comenzando con detalles, con una sonrisa. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y he aquí, hermanos, la parte más importante de esta lección divina, el llevar a la práctica lo que Dios me está proponiendo a través de esta lectura y lo que he identificado que no estoy haciendo bien. Entonces, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Es lo que me debo preguntar. Y voy a ser muy concreta en la respuesta que voy a dar, porque pienso que la lectura nos lleva al mismo punto. Fíjense, el Señor nos ha invitado hoy a revisar nuestro comportamiento con nuestro prójimo. Primero, el identificar ese prójimo que tenemos a nuestro lado. Aquella persona que está a nuestro lado, pero que tal vez no pensamos igual que ella, no nos cae muy bien, o bueno, no tenemos un acercamiento probablemente diario, porque no son nuestros amigos, pero es nuestro prójimo, es el que tenemos al lado y que no hemos escogido que esté a nuestro lado, sino que pues la vida nos los ha colocado allí. Muchas veces es así. También mi prójimo puede ser aquella persona que vive conmigo, que es mi familia. Fíjense, el Señor nos invita hoy a revisar nuestra actitud. Primero nos pone el ejemplo de un sacerdote y un levita que miraron hacia el otro lado y siguieron su camino. Y preguntémonos, ¿esa es mi actitud con mi prójimo cuando me necesita? ¿Miro hacia otro lado? Por otro lado, vemos la actitud del samaritano, que no es una persona de mucha fe, no es una persona religiosa, pero tuvo la actitud de acercarse porque vio la necesidad de aquel prójimo. Lo trató con misericordia. Entonces, mi propósito de hoy finalizaría en esto. Voy a pedirle al Señor que me dé la gracia de aumentar en mí la misericordia y la piedad para con mi prójimo, para que yo pueda ver la necesidad que hay en él. Esa va a ser el propósito del inicio de esta semana. El Señor quite las vendas de mis ojos, me dé la misericordia para poder detectar y ver la necesidad de mi prójimo y poder actuar con el amor como lo haría el propio Dios. ¿Qué te dice a ti la palabra? ¿En qué te mueve? Te leo en los comentarios. Bien, y hemos llegado al final de esta práctica por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te recuerdo que si te ha gustado el video y te parece importante, lo compartas en tus redes sociales, entre tus amistades y amigos, con tu prójimo. También apoyes este trabajo con un dedito arriba, con un me gusta para que así la plataforma YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comenta. Me gustará muchísimo leer tu comentario. Nos ponemos bajo el amparo de nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Que el Señor nos llene de misericordia a todos. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.